presentando aquí resultados muy apretados del trabajo de mucha gente durante más de 3 años. Aquí están los nombres de los que pude identificar, algunos de los cuales están aquí. Ana, de manera muy importante, ha acompañado todo el tiempo este proceso, Ana Eugenia Martínez, más recientemente Ulises Revilla, Marco González, a pesar de todos sus compromisos, Alicia García, Leti Sánchez, Ayari Pasquier, Miguel Ramírez, don Javier Cosmes, Girmain López, Elizabeth Rojas y don Leonardo Bautista, amén de mucha gente que también colaboró. Yo no soy migrantóloga, tampoco soy ecóloga. Vengo de trabajar inicialmente sobre campesinado y luego en proyectos y sobre proyectos de manejo comunitario de recursos naturales que me fascinó y con los que empecé a trabajar hace mucho tiempo, como 30 años más o menos. Aquí en Oaxaca, en Quintana Roo, en Michoacán, en la zona de la Monarca. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, el equipo con el que trabajaba, el Consejo Civil Mexicano, gentes de agencias de cooperación, aquí hay amigos de mucho tiempo como John, que hemos soñado juntos también por décadas, que nuestros proyectos, nuestras pequeñas utopías de manejo comunitario de recursos o grandes utopías, estaban perdiendo viabilidad en gran medida porque el campo se estaba quedando sin gente. Las comunidades generaban empleo y hay un montón de casos y no había después quien se ocupara de hacer andar los aserraderos, de las reforestaciones, se dejaba de sembrar, en fin, una serie de cosas. Y al principio, digamos, cuando digo al principio, hablo de 20 años, 18 años, pensábamos que al crear, sobre todo en la Sierra de Juárez, al crearse empleos, se iba a detener la migración. Y la migración continuó, la gente ya se había ido en gran medida, continuó yéndose. Entonces, el ojo del proyecto, de esta iniciativa en la que nos asociamos el Instituto con Gaia, con el Grupo Autónomo de Investigación Ambiental, una alianza arriesgada pero productiva, era ¿qué pasa con los que se quedan? De entrada, ¿qué es viable hacer en las comunidades de origen? Decíamos, ¿cómo afecta la migración a una serie de espacios de la vida comunitaria con un ojo a lo mejor medio retrógrada de ver, híjole, se está perdiendo nuestro proyecto en el que habíamos trabajado y poco a poco se nos fue, espero, ampliando la perspectiva, conociendo gentes como Rodolfo, viendo la migración desde distintos ángulos, toda la aportación de las organizaciones de migrantes, viendo del otro lado, pero yo empecé viendo desde este lado. Y partiendo de una serie de presupuestos, una de que los recursos naturales no se pueden proteger a control remoto, ya lo dijo Gordillo y el doctor Sarucán, necesitamos presencia local para mantener la biodiversidad, para mantener la gobernanza, para mantener la cultura. O sea, el paradigma de lo que queremos no es un campo vacío, hay quien sí se lo piensa así como una biodiversidad sin gentes. Creo que eso no es posible en México por una serie de razones que no tengo tiempo para exponer. Y quisiera también decir algo que dijo hace tiempo Albert Einstein, que ningún problema puede ser resuelto desde el nivel de conciencia que lo creó. Yo diría también que ningún problema grave puede ser pensado desde la caja mental del propio sector, desde la caja mental de la propia disciplina, aunque es difícil estos diálogos inter todo, ¿no? Estamos un poquito atrevidos pensando que de aquí pueden salir nuevas alianzas, nuevas visiones, nos podemos enseñar unos a otros. Entonces, estamos convencidos de que necesitamos un nuevo tipo de acción civil y de políticas públicas. Entonces, queríamos rápidamente conocer la influencia de la migración en la vida de las comunidades, particularmente la forma en que gobiernan sus recursos y los usan, y sus territorios. La idea de territorio fue surgiendo del trabajo con Gaia. Analizar las tendencias y escenarios de futuro a la luz de los impactos de la migración y las formas en que las comunidades, que ahora son multilocales y transnacionales, responden a ellos.
ubicar retos junto con las gentes de las comunidades transnacionales y generar insumos modestos para el desarrollo de estrategias de construcción de respuestas que no están dadas. Trabajamos un chorro en los últimos años, 32 comunidades con manejo territorial y tradición indígena, con organización social, 550 entrevistas, 31 grupos focales en muchos lugares, muchos de los que están aquí nos acompañaron. Y yo decía que hay diversidad de migraciones, o sea, la migración difiere en muchas cosas. Y los impactos no son los mismos porque ni la migración es la misma ni la comunidad de origen es la misma. Trabajamos en regiones indígenas del sur de México, gracias a Gaia en la Sierra Sur y Costa, gracias al FIOP, a Ulises, a Cedicam en la Mixteca de Oaxaca, gracias al apoyo de siempre de la USACHI, de Don Filemón, en comunidades de la Sierra de Juárez y de la Baja Montaña de Guerrero. Y queríamos contrastar comunidades con distintos tipos de ecosistemas, selvas bajas, comunidades con bosques templados, con bosques tropicales, distintas actividades de producción, en comunidades muy lejanas y en comunidades más cercanas, con distintos niveles de comunicación. Trabajamos tanto en Capulalpan, que se llega a 1 hora de Oaxaca, como en Maninaltepec, pues que no hay camino y que hasta me desbarranqué yo en el regreso. La migración también, estas regiones difieren en cuanto a la existencia de redes de migración, la maduración, edad, temporalidad, destino, el carácter documentado o indocumentado de la migración. Por ahí con don Filemón de Fresno aprendimos que ningún ser humano es ilegal, se dice indocumentado. Pero también estas regiones son muy contrastantes en el nivel en que las familias tienen derechos de propiedad, no tienen derechos de propiedad y varían los niveles de capital social y organización. O sea que los escenarios del impacto de migración en lo local y el qué hacer nos muestra un panorama muy complejo y diverso. Partimos, como ya dijeron Sarucán, Héctor Robles y demás, de que los recursos naturales y culturales, que nos va a hablar mañana don Filemón, y aquí digo la lengua, y aquí digo la biodiversidad usada, y aquí digo la tradición, son recursos colectivos, no los hace una sola gente, son recursos cuya gestión, cuyo gobierno y sustentabilidad requiere acuerdos, requiere cooperación, capital social y gobernanza. No requiere solamente ni siquiera políticas verticales y rentas ambientales, requiere construir redes de conocimiento, redes de cooperación, que son colectivos. Nuestros supuestos, decíamos que es nuestro famoso marco teórico de las bolas, sin albur. Pensamos que en distintos ámbitos de la vida comunitaria los podemos ver como recursos comunes, tangibles e intangibles, el bosque, el agua, los suelos, las semillas criollas, la variedad de los maíces criollos, lo que nos contaban hoy en la mañana de la contaminación de la miel, las empresas comunitarias, los mercados colectivos como el del café. Estos son bienes comunes creados colectivamente y o poseídos, manejados, usados colectivamente. Tiene que haber acuerdos. Y esto está muy relacionado con la forma en que las familias se sustentan, realizando una serie de acciones, milpa, café, jornaleo, este es otro mundo que Zacatecas, cosecha de recursos forestales, remesas, subsidios, esto lo decía también ayer Gordillo, hay varias fuentes de empleo. Otro ámbito es la gobernanza de la comunidad, la asamblea, los estatutos, el ordenamiento territorial, los cargos, el tequio, que en Oaxaca es tan importante, que ha sido tan importante, la confianza y en la experiencia de mixtecos, zapotecos, las mesas de migrantes fuera de las comunidades. Estas son nuevas formas de organización de estas comunidades a las que le salieron varios chipotes, ¿no? Varios universos, y finalmente la cultura y la identidad. Lengua, fiestas, conocimiento, ritual, la radio, la religión, la música, la comida, el deporte, que es tan importante en Sierra de Juárez, la Copa Benito Juárez, lenguas. Ahora, estos ámbitos de la vida comunitaria tienen sentido cuando están articulados. Yo no voy a ir a una asamblea si no tengo nada que discutir. No voy a ir a una asamblea si mi familia no obtiene algún provecho del territorio. Yo no voy a participar
o sea, cuando ya mi manutención viene totalmente de afuera, el incentivo para participar en la organización es mucho menor, el provecho que saco de los bienes comunes es mucho menor, y la fiesta y el ámbito de la cultura se vuelve folclore, o sea, pierde el sentido de ser parte de la vida comunitaria. Entonces, estos espacios integrados creemos que empiezan a desarticularse y a desmembrarse, y habría que redefinirlos y articularlos por distintas cosas. Una es la migración, otras son diversas políticas y programas de gobierno de las que hemos hablado. Otra es la acción de la mayoría de los mercados, el cambio ambiental global. No quiero hablar solo de cambio climático es muy importante, pero hay pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos, contaminación de agua, ojalá fuera nada más cambio climático y violencia. Entonces cambian los contextos locales, han cambiado los contextos locales, el territorio, la economía, la cultura, la sociedad se ha desligado del territorio. Las comunidades se han vuelto multilocales y transnacionales, o sea, tanto la comunidad como la forma de sustento, la organización y la cultura se han desterritorializado y se han transnacionalizado. También en muchos lugares hay un debilitamiento de las comunidades que tiene que ver con que las relaciones familia, comunidad, territorio son mucho más débiles que en el pasado. Ahora, por otra parte, se nos ha dicho aquí con mucho mayor detalle que la migración que se vio como la opción y la panacea, como el petróleo en la primera mitad del siglo XX, pues no es la gallina de los huevos de oro ni la válvula de escape permanente. Hay menos oportunidades de empleo en México y en los Estados Unidos. La política norteamericana, con sus vaivenes, se ha endurecido, es costoso, es riesgoso migrar, hay nuevas presiones ambientales. Esto como cambios negativos en los contextos. Como cambios positivos, yo diría que, sin embargo, se mueve, decía Galileo, hay redes consolidadas entre migrantes y comunidades de origen, experiencias de retorno, algunas positivas, de inversión y de filantropía. O sea, hay puntos, aprendizajes a favor de un movimiento social progresista, de una vida mejor en este país y en las comunidades de paisanos que están al otro lado. Entonces, nuestras preguntas de impactos, poniendo estos puntos sobre la mesa de contexto y de conceptos, son, porque Ana y yo en algún momento fui demógrafa, ya se me olvidó, ¿cómo se ha transformado la población en las comunidades? ¿Cómo se va a seguir transformando? ¿Cuáles son los escenarios de futuro? ¿Y cómo influyen los cambios de población en las comunidades, en las capacidades comunitarias? Aquí hay una diversidad de condiciones, aunque Rodolfo ya nos hablaba de comunidades desaparecidas. No tenemos aquí los datos de la Mixteca todavía, pero nos encontramos con condiciones muy distintas. Mientras que en Guerrero y Sierra Sur todavía hay jóvenes, y costa, hombres y mujeres, en Sierra Norte ya nos encontramos con un escenario de menos niños, en 3 de las 3 regiones, y como se ve en la línea de 64 años y más, de población muy envejecida. De nuestras 5 regiones encontramos envejecimiento en la Sierra de Juárez y la Mixteca, pérdida de personas en capacidades productivas. Más del 25% de los hogares de todas nuestras regiones son de jefatura femenina. Nos encontramos también en 4 de estas 5 regiones con una disminución de los menores de 15 años y en varias comunidades de Sierra de Juárez con escuelas que se están cerrando o que no se pueden mantener. O sea, se dice en términos de demografía que no hay reemplazo poblacional. Digamos, el caso de Maninaltepec, de Macuiltianguis, de muchas otras comunidades, y retorno, se mencionaba ayer, de algunos viejos y personas enfermas. Ahora, Héctor Robles hizo una pregunta muy interesante ayer al doctor Sarucán, que no le contestó o dijo que no sabía, que qué tanto tenía que ver la parcelación del territorio con la existencia de bienes comunales, la conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres con la parcelación del territorio o
con mantener el estatus de bienes comunales o ejidales. Yo creo que sin que sea, digamos, a partir de mi experiencia de 20, 25 años en algunas comunidades, yo creo que sin que sea una relación directa, digo, también hay bienes comunes que están muy deteriorados, hay una fuerte relación entre parcelamiento y deterioro, entre parcelamiento y pérdida de estos candados sociales que son las asambleas, que le ponen contrapesos a intereses particulares. Y aquí pongo un letrero que es muy famoso, los que conocemos Sierra de Juárez, que está en Ixtlán, que dice: la compra y venta de terrenos comunales constituye un acto ilegal. ¿Qué tanto se va a mantener esto? ¿Cómo se ha transformado el acceso a derechos de propiedad comunitarios? ¿Qué es posible pensar en el futuro? Y fíjense que a mí esto me empezó a preocupar mucho hace algunos años, porque si nos acordamos de los mapas de Sarucán y de Alejandro de Ávila, son las zonas de alto valor para la conservación en Oaxaca. Es el mesófilo de la Sierra de Juárez, es la zona del Copalita, que es zona de migración de aves. O sea, son zonas sobre los conservacionistas, los niños verdes, dijeron por ahí, están sobres. Entonces, con una población, además son zonas de minería, con una población envejecida, debilitada, feminizada, ¿qué pasa con estos derechos comunales y la capacidad de proteger territorios que son revalorados por otras gentes? Aquí tenemos un mapa viejo de nuestras 4 regiones, o sea, de la gente que tiene acceso a derechos agrarios según el Registro Agrario Nacional y las gentes que no tienen por región. Vemos que en Guerrero la mayoría de la gente no tiene derechos de propiedad, pero en Oaxaca, aquí son bienes comunales, en Sierra Sur la mayoría de la gente, incluyendo mujeres, tienen acceso a derechos, en la costa también, y en Sierra Norte no tanto, porque la mayoría de las mujeres no tienen acceso a derechos. Yo digo que aquí está la mano negra de Gaia, o mano blanca, a la hora de que pasó el proceso. Ahora, si pensamos en tierras, o sea, el problema de exclusión de derechos en las propias comunidades locales, que es muy fuerte en el país, es menor en Oaxaca y menor en la Sierra Sur. Nos faltan datos de la Mixteca, donde creo que la exclusión es más fuerte. Ahora, la mayor parte de las tierras en Oaxaca, a diferencia de Guerrero, son bienes comunales. Sierra Sur es prácticamente todo bienes comunales. Costa de Oaxaca es en 87% bosques comunales. Sierra Norte en 90%, y aquí son bosques comunales, porque las áreas forestales son áreas de uso común. Parto de la idea de Ostrom que cuando hablamos de propiedad y de derechos, no estamos hablando solo del derecho de comprar y de vender. Estos son parte de los derechos de propiedad que generan algunos incentivos y quitan derechos a otros. Estamos hablando también de reconocer derecho de excluir al que no me gusta, derecho a decidir cómo se usa el territorio, aunque yo no sea el único dueño, derecho de herencia, derecho de acceso, derechos de uso, como serían la cosecha o el vertedero. O sea, los derechos sobre los recursos son mucho más que los derechos de vender y de comprar. Lo que sucede en las áreas naturales protegidas es que el Estado dice, sí, se mantienen los derechos de propiedad, pero son derechos de propiedad vacíos de derechos, porque la gente pierde el derecho a decidir, el derecho a cosechar, el derecho a modificar. Esos derechos se los apropia el gobierno, aunque no sea el propietario formal. Entonces, yo pienso que esto es, pues, un riesgo latente para las regiones de alto valor de la biodiversidad, históricamente en manos de comunidades indígenas que se están vaciando. Y que nos encontramos con que las familias de jefatura femenina tienen menos capacidad de usar los territorios, que les es más difícil participar en las asambleas donde se toman las decisiones, de cumplir con los cargos y los tequios. Y también, y esto es interesante, que el tener derechos agrarios no ha detenido la migración. Oaxaca, me atrevo a decir, es el lugar del país donde hay más jóvenes con derechos agrarios, porque el esquema de tenencia es comunidad agraria y no ejido, o sea, se pueden incorporar jóvenes. Sin embargo, los jóvenes, y esto es el resto del país está al revés, los jóvenes no tienen derechos, y esto es un problema muy fuerte y difícil de resolver. Pero en Oaxaca, a pesar de que los jóvenes pueden tener derechos, se siguen yendo.
Lo que sí nos encontramos entre zapotecos, mixtecos y chinantecos es que el tener derechos hace que los migrantes mantengan los compromisos con las comunidades locales y sigan cooperando con los cargos, y sigan cooperando con las fiestas, y sigan cooperando con las responsabilidades que les impone la comunidad, a veces con altos costos. De aquí quisiera yo subrayar que con la migración en general han disminuido las capacidades de proteger los derechos comunitarios del territorio frente a la disputa de derechos por parte de nuevos actores. O sea, disminuyen, y esto es lo que me parece muy importante discutir con las organizaciones de migrantes, que las comunidades locales en las condiciones actuales tienen pocas posibilidades de enfrentar a las mineras, de enfrentar a los especuladores de los desarrollos turísticos y urbanos, de enfrentar a los conservacionistas, de enfrentar al crimen organizado. O sea, disminuyen las capacidades colectivas de defender estos activos comunitarios históricos. Además, entre la comunidad residente local y la migrante suele haber distintos intereses, visiones, y en esas condiciones tienden a prevalecer los intereses de los externos. Otra pregunta es cómo ha cambiado la forma en que obtienen su sustento las familias. Y nos encontramos con que la emigración, junto a las políticas de subsidio al consumo, léase oportunidades, pobreza, etcétera, han generado abandono del uso productivo de las tierras agrícolas y forestales. O sea, tenemos menos capacidad, por lo que nos contaron Gordillo y Héctor Robles, y porque se va la gente en edades productivas, de generar el alimento, se depende cada vez más de ingresos que provienen de otras fuentes de ingresos que no controlan las familias. Las fuentes de abasto ya no están, en muchos casos en las comunidades, y hay mayor necesidad de dinero. Ahora, por otra parte, las remesas que se han pensado como la panacea son una solución temporal. Cuando la familia se van los hijos, se va la mujer, lo que se manda a los viejos es el aguinaldo, si acaso, y además esto, como señalaba Rodolfo, es decreciente. Las remesas se invierten en bienes de consumo, en construcción, pero no en actividades de producción territorial, en parte quizás porque no hay cómo ni en qué, o no se ve cómo y en qué, y esto es importante, y ojalá estuviera aquí Isabel Cruz. Nos encontramos también con que los jóvenes no se integran a las actividades productivas, aunque estén ahí, y cuando regresan, el dinero que traen se utiliza para el ocio, no para trabajar. La comunidad no se ve como un espacio donde trabajar, sino como un espacio de ocio. Cuando regresan chicos que han migrado muy jóvenes, sobre todo deportados, en muchos casos nos hemos encontrado con problemas de convivencia. Ahora, ¿cómo se han transformado las capacidades de gobernarse a sí mismas las comunidades? Sierra de Juárez, Mixteca, Oaxaca es famosa por el peso de la organización social, que ya quisiéramos tener en el Distrito Federal y en el resto del país. Digamos, hay una tradición de que la gente cumple con la palabra, de que la palabra tiene un peso, de que los compromisos colectivos son muy importantes. Yo siempre cuento que hace muchos años hice una encuesta sobre capital social aquí y usé una pregunta muy tradicional que es: oiga, usted cuando se va de viaje, ¿a cuántas gentes le deja las llaves de su casa? ¿O les dejaría las llaves de su casa? Y el nivel de ese tipo de confianza era bien reducido. No, pues a mi hermana o a mi comadre, a mi suegra, jamás. Pero cuando preguntamos, ¿qué tanto tienen ustedes confianza de que los acuerdos de asamblea se cumplen? Híjole, ahí era como del 99.9 y en Capulalpan del 110%. O sea, había una capacidad de organizarse, de seguir reglas, de ser formal, y de cuidar lo colectivo, que es admirable, que ya quisiéramos en muchos lugares.
¿Qué pasa cuando la gente se va? ¿Qué pasa cuando se quiebra el relevo de generaciones? Bueno, yo decía hace un rato que el gobierno de la comunidad, especialmente lo que tiene que ver con el territorio, con ir a apagar incendios, con recorrer los linderos, tiene altos costos. O sea, yo nunca he ido a apagar un incendio, pero me han contado que está en chino, y cuando he ido a recorrer linderos, pues ahí decidí dejar de fumar hace muchos años. O sea, no es fácil vigilar, enfrentar clandestinaje, hacer inventarios, controlar plagas y tomar acuerdos. Esto requiere un esfuerzo de inversión muy alto. Entonces, en contextos de migración, el sistema de cargos, la asamblea, el gobierno tradicional, pues ha tenido que modificarse necesariamente, y la mitad de la gente, y las comunidades han buscado adaptarse, a veces reduciendo el tiempo de los cargos de 3 años a 1 año, año y medio, a veces dándole el cargo al que llega. Tenías 30 años fuera en la Ciudad de México, sopas, ¿verdad? Regresaste aunque no sepas ni que es una comunidad agraria, a veces en otras comunidades por necesidad, pudiéndole pagar el migrante a la gente que cubre el cargo, y me consta que jornaleros en Fresno dedican de 3 a 4 meses de su sueldo a pagar al suplente en el pueblo. Digo, y estas son medidas que han permitido que se mantenga el sistema de cargos. Sin embargo, han tenido costos. O sea, no ha sido del todo perfecto. Por una parte, hay una percepción de que los migrantes tienen muchas capacidades y los migrantes se sienten abusados, y aquí hay muchas diferencias entre distintos lugares. También sucede que cuando el tiempo se acorta, la calidad del servicio se pierde, porque el aprender a manejar, a gobernar una comunidad en condiciones complejas, pues yo no lo podría hacer ni de chiste. O sea, se necesita un tiempo largo de aprendizaje, y cuando el comis apenas le va agarrando la onda, ya cambió. Y ya cambió porque no se le paga y porque cambió el sistema. Entonces se pierde la calidad en el cargo en momentos en que son tantas las presiones y los cambios que se necesita gente que sepa mucho y que esté muy pilas. Los tequios, que en Oaxaca se llaman tequios. Yo quisiera que hubiera tequios en la UNAM y que hubiera tequios en mi barrio, que es el trabajo voluntario en favor del pueblo. En México tenemos una tradición, no existe la tradición de voluntariado, que sí existe en los pueblos oaxaqueños, se llama de otras formas en otros lugares, y que era una institución muy sólida. Miguel Ramírez me decía que cuando eran niños iban a recorrer los límites, todos los chicos con los papás, los límites del pueblo, y esto hacía que se conocieran y que conocieran su pueblo y que sintieran que era de ellos. Cuando se le paga al mozo porque cubre el tequio, y ya no hay de otra, porque quedan los viejitos, se pierde el sentido de construcción, de confianza que tienen los tequios, de participación en la identidad comunitaria. Entonces, ¿qué habría que hacer? O sea, a lo mejor traer los chavos que vienen a la Benito Juárez, que se aliviaren y se pasen una semana de tequio para que se entusiasmen en las comunidades. Porque se ve como algo anticuado y sin embargo es algo valiosísimo. En distintos casos, la gobernanza se ha debilitado porque hay mucha lejanía de visiones entre los migrantes y las comunidades locales. Habría que diseñar formas de conocer más una realidad y otra. Se reducen las experiencias de cooperación y la confianza entre los miembros de las comunidades que están dispersos por necesidad. Hay mayor dificultad comunitaria para tomar acuerdos y aplicar reglas, y hay riesgo en comunidades debilitadas, también hay riesgos de que los que tienen más saliva traguen más pinole, o sea, de que se abuse de los bienes comunales frente a asambleas debilitadas. Yo me preguntaba también cómo han cambiado las visiones, pero creo que se me está acabando el tiempo. Han cambiado las visiones sobre el territorio y recursos naturales. Nos encontramos de manera muy recurrente con que la gente que está afuera tiende a ver al territorio a la manera de los parques naturales de los Estados Unidos, de que no se toque, de que es un lugar de descanso, cuando históricamente ha sido un lugar de trabajo, un lugar de generación de bienestar, de generación de formas de vida. Entonces, este tema de acercar visiones, de conocer la visión del migrante y del local, de saber lo que está pasando en la comunidad, de tomar decisiones informadas por parte de los migrantes que quieran, me parece muy importante. También hemos hablado mucho, los contenidos de la educación escolar
son un factor de expulsión. Yo tenía hace años un amigo aquí en Oaxaca, Juan Carlos Beas, que decía que los campesinos eran cada vez más masequeros y los niños más escueleros. O sea, la escuela es un factor de expulsión, cuando la escuela debiera ser un espacio de cohesión social y de reconstrucción de comunalidad. Las regiones rurales son vistas por muchos jóvenes como lugares donde el futuro no se antoja, no nos queremos quedar. Entonces creo que el tema de trabajar en cultura, de hacer de la comunidad un lugar atractivo, un lugar digno, un lugar donde tengan espacios jóvenes, viejos como yo y no tan viejos, es muy importante y requiere creatividad e inventiva social. Retos y presiones, bueno, familias desarticuladas, lo he escrito mucho, Roberto, mayor presión familiar y social para las mujeres, y esto, digo, Rodolfo en un trabajo de hace años hablaba de una gran tristeza entre la gente, entre las mujeres que se quedan, jóvenes que crecen sin padres y que migran en edades muy tempranas, falta de recursos humanos para las tareas comunitarias y el mantener el sistema de cargos tiene altos costos. Estos son retos importantes. Nuevos retos, cambio climático, incremento de la violencia y las actividades ilícitas, el manejo y el conocimiento del territorio ha disminuido y la gobernanza se ha debilitado. ¿Cómo responder? Creo que aquí se necesita construir desde muchos lados, construir desde las comunidades locales, construir desde las comunidades transnacionales, migrantes. Y hay una impresionante capacidad de inventiva. Creo que hay que abrir, o se propone, estas son propuestas que retomamos de talleres, abrir espacios de toma de decisión a las mujeres y a los jóvenes, respaldo de las iniciativas de las mujeres, incorporar de manera explícita a los jóvenes que quieran a los espacios de toma de decisión. Cuando hicimos un taller en Sierra Sur, invitamos jóvenes de las escuelas y decían, debiéramos de asistir a las asambleas aunque sean con voto, porque luego nos encontramos con que hay toque de queda después de las 10 de la noche y que nos meten a la cárcel del pueblo, que no son precisamente muy cómodas, que digamos, y ni siquiera estábamos enterados, ni siquiera nos preguntaron, ni nos informaron ni nos preguntaron. Entonces, digamos, la comunidad, los espacios de toma de decisión, no solo son los viejos, no solo viven los viejos en la comunidad. Y hay muchas familias y personas en las comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad, mujeres, niños, jóvenes, viejos, que requieren una atención especial. Frente a esto es importante la cooperación al interior de las comunidades, entre comunidades transnacionales, reterritorializar el sustento de algunas familias, pueblos y selvas. Es un intento de decir estos productos vienen de este territorio y vale por eso, y vale la pena pagar y consumirlos, y sabe sabroso por eso. Y existe ya importantes experiencias impulsadas por la USACHI, por Ixtlán, por el SICOBI, por FEDSAC, por AMUCS, de manejo de recursos naturales, comercio justo, financiamiento social, pero creo que es necesario conjuntar aprendizajes y crear nuevo capital social entre distintos actores a los dos lados de la frontera. Faltan políticas descentralizadas, se requiere fortalecer cadenas de producción. Esto que lo va a desarrollar don File, que fue una sorpresa para nosotros, la importancia del trabajo cultural, de la cultura real, de la cultura integrada a la comunidad como un espacio que mantiene la dignidad, que mantiene la pertenencia, que incluso da pie a la organización. En algunas comunidades se ha propuesto rescatar espacios, prácticas, conocimientos tradicionales. Ahora, y acabo con las preguntas. ¿Es viable en la condición transnacional de algunas comunidades crear nuevos lazos, construir activos, reconstruir la pertenencia y la solidaridad? El incremento de los riesgos de la migración, de las limitaciones de la migración, puede favorecer que se revalorice lo local, el territorio, la región. Los nuevos retos pueden favorecer relaciones campo-ciudad de nuevo signo, ya hablaba de esto Gordillo. ¿Y qué papel tienen en esta construcción las comunidades que ahora son multilocales y transnacionales? Muchas gracias.